Ok, sean bienvenidos nuevamente a este curso gratuito, nuestra segunda sesión del curso de residencia y supervisión de obras públicas. Le daré paso al ingeniero Hugo para su respectivo dictado del día de hoy. Ingeniero Hugo. Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Por favor, confírmenme si me pueden escuchar. Sí, ingeniero, se escucha bien. Ya, bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches. Espero que puedan ver la pantalla compartida y que no tengamos ningún problema con la señal, ¿no? Eh, bueno, para esta oportunidad es la segunda sesión del curso que estamos presentando con la empresa Roma Ingenieros. Se trata sobre residencia y supervisión de obras públicas. En este caso, nos toca la segunda sesión. Esta segunda sesión va a tocar temas principalmente acerca de las funciones del ingeniero residente dentro de una obra pública. La clase pasada hicimos un repaso acerca de lo que indicaba el reglamento de ley de contrataciones, acerca de lo que es un ingeniero residente, ¿no? Y según recuerdo, a ver, vamos a ponerla acá, según lo que habíamos puesto, y esto es literal lo que indica el reglamento de la ley de contrataciones. Bueno, indica que es un personal profesional colegiado, habilitado y especializado que tenga por lo menos 2 años de experiencia en la especialidad, ¿no? Que el residente va a representar al contratista si es una obra que es ejecutada por contrata, y el residente va a representar a la entidad misma si la obra se ejecuta por administración directa. Ahora, pero si se dan cuenta, estas son características que, que la ley requiere para que un ingeniero sea considerado como ingeniero residente. Ahora, pero acá no te indica, incluso hasta el cuarto numeral que tiene este artículo, no te indica en qué, qué funciones va a tener nuestro ingeniero residente, ¿no? La clase pasada habíamos como que iniciado un poco, indicando pues que el ingeniero residente, eh, antes del inicio bueno, durante, en la ejecución propia de la obra, en el inicio de la obra, en los primeros 15 días, tal como indicaba la parte del artículo 77 del reglamento de la ley de contrataciones, que tenía 15 días para poder realizar la revisión del expediente técnico de obras y dar eh, dar el informe técnico hacia el supervisor, ¿no? Ahora, pero esto es parte de las actividades que va a realizar el ingeniero residente durante la ejecución. Si es que nos ponemos a ver cuáles son las funciones propias de un ingeniero residente en una obra pública, vamos a tener varias características o varias funciones que va a tener el ingeniero. En este caso, como ingeniero residente, va a tener funciones, va a tener facultades y va a tener limitaciones. Las funciones principalmente van a ir en función a la parte profesional, ¿no? Es un ingeniero, tiene que saber manejar la parte técnica, la parte económica, la parte administrativa y el control de medidas de seguridad. Estos cuatro aspectos los tiene que manejar de manera adecuada para estar evitando problemas a futuro. Se van a dar cuenta que las funciones que cumple el ingeniero residente, tanto en la parte técnica, económica y administrativa, principalmente técnica y económica, va a estar plasmado en el expediente técnico. La parte técnica se va principalmente a los diseños, espesores, dimensiones, la parte de calidad de materiales, calidad de mezclas o, bueno, ensayos que pueda representar. La parte del control económico se va referido principalmente al avance que va a tener o que se va a reflejar en el mes que se está ejecutando, en las valorizaciones mensuales que se va a tener, el tema del control administrativo, principalmente llevando
llevado por los informes, las documentaciones que va a tener que realizar el ingeniero residente durante todo el proceso de ejecución y el control de medidas de seguridad, principalmente para protección de tanto del personal como el entorno, ¿no? Incluso de la misma obra. Esto basándose en normas específicas que vamos a mencionarla más adelante. A ver, si es que nos ponemos a indagar un poco más a detalle. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la parte del control técnico, en esta primera parte, en el control técnico, permítanme, acá vamos a abrir esto. Ver, para el control técnico, nosotros, como les mencionaba, tenemos que ver de la parte profesional de la persona, ¿no? O sea, el ingeniero técnico, o el ingeniero residente, perdón, se ha formado de manera técnica durante todos sus años de estudio. En sus años de estudio ha podido visualizar temas de ensayos, temas de manejo de personal, manejo económico, programaciones, planificaciones, diseños, ensayos y demás, que todo eso, todo lo que ha estudiado, lo tiene que reflejar en el campo, ¿no? En la ejecución de una obra. El control técnico principalmente va a ser dado por la parte, o bueno, en tres aspectos, ¿no? Antes de la ejecución, durante la ejecución y después de la ejecución. El control técnico antes de la ejecución va a comprender principalmente dos cosas. El hecho de entender, saber y comprender lo que está haciendo o lo que va a hacer para lo que le han contratado. Si a ti te dicen, tú vas a ir a ejecutar un proyecto y tú no sabes de qué trata ese proyecto, simplemente vas a estar a la deriva y tu proyecto nunca va a avanzar. ¿Cómo sabes qué es lo que vas a ejecutar? Va a estar definido dentro del expediente técnico y para eso, como en la clase pasada, teníamos que revisar el expediente técnico de eh, tanto en la parte de planos, empezando por ejemplo de planos, generalmente es lo que se hace, ¿no? Vamos a ver qué es la meta final de nuestro proyecto. En los planos nosotros vamos a ver las dimensiones, las medidas, las calidades de los materiales, o perdón, las calidades de las estructuras eh, que vamos a, que vamos a ejecutar. Y también vamos a tener otros documentos, como habíamos visto un poco en la clase pasada, las especificaciones técnicas, las medidas, metrados, costos, rendimientos de cada una de las actividades que vayamos a realizar. En el expediente técnico, como pueden darse cuenta, tenemos las metas propiamente dicha de nuestro proyecto. Si es que nosotros pasamos de largo el hecho de hacer una revisión de nuestro expediente técnico, vamos a llegar a cometer faltas que quizá más adelante nos vayan a perjudicar. Así es que hay que tener en cuenta el tema de revisión. Y para el tema de revisión, como habíamos visto en la clase pasada, teníamos ciertos plazos. Si la obra es por contrata, por eso nos basamos en lo que es el reglamento de la ley de contrataciones, vamos a tener 15 días desde el inicio del plazo de ejecución o 30 días si la obra es mayor a 120 días de ejecución, ¿no? Y esos 15 días, después de esos 15, o bueno, durante esos 15 días, tenemos que hacer la revisión, aunque tenemos que tener en cuenta también que esos 15 días, como les digo, es durante o cuando ya se inició la obra. Ahora, ahí hay un problema, ¿por qué? Porque a la par tú vas a tener que hacer la revisión tanto del expediente técnico como iniciar los trabajos de ejecución. ¿Y eso qué quiere decir? Que tú no vas a estar concentrado ni en uno ni en otro. Y ese es un pequeño detalle que quizá en en la ejecución o en este reglamento de ley de contrataciones no está, no, se podría decir que no es correcto, ¿no? Porque no vas a estar tan concentrado en revisar de manera adecuada un expediente técnico que no es un documento pequeño, no son 10 hojas, son muchísimas hojas si un expediente está bien hecho, muchísimo sustento que tienes que revisar. Y como te digo, estás iniciando tu ejecución, tienes que planificar los trabajos que vas a hacer, tienes que verificar el terreno en donde vas a ejecutar
tienes que coordinar con el personal obrero a tu cargo, tienes que estar designando tareas, tienes que estar moviendo quizá materiales, tienes que estar moviendo maquinarias y a la par, como les digo, hacer tu informe o hacer la revisión del expediente técnico. Es un poquito complicado en ese caso, pero para eso también los, eh, tienes que apoyarte con el personal técnico que tienes a tu lado, ¿no? Para eso vas a tener quizá un asistente técnico, vas a tener diferentes personal capacitado en obra, por ejemplo, maestro de obra que te va a ayudar a dirigir o a planificar el trabajo que van a tener en campo. Por eso hay que tener en cuenta esas fechas, esos días, los artículos específicos que nos indica la norma. ¿Ya? Dentro del expediente técnico también tenemos especificaciones, normas en las que basarnos, ¿no? Tenemos que entender que nosotros, si es que nos han contratado para la ejecución de un proyecto determinado, nosotros tenemos que saber o tener conocimiento acerca de ese proyecto. Si, por ejemplo, yo tengo conocimiento sobre ejecución de obras de saneamiento, va a ser un poco difícil para mí quizá hacer o ver la ejecución de obras de puentes. No podría planificar bien, no podría saber las especificaciones técnicas de quizá las mezclas de concreto, los días, los plazos que voy a tener que cumplir o planificar de manera adecuada a mi personal. Esos son temas quizá de planificación. Quizá en un ingeniero que se ha dedicado a un tema de edificaciones, va a ser un poco difícil para él, o bueno, no difícil, ¿no? Sino que se le va a complicar un poquito nada más el tema de comprender las especificaciones de materiales para obras de saneamiento, por ejemplo, para obras eh, para otro tipo de obras, no sé, puede ser de pistas y veredas, coberturas metálicas, quizá, para entender, digamos, los espesores de los materiales, los espesores de las planchas de acero o el nivel de soldadura que se debe contar. Para eso hay que tener un poco el tema de la experiencia siempre bien establecida. Por eso incluso en la norma nos indica que debemos tener hasta por lo menos 2 años en la especialidad, ¿no? Tener esta experiencia para poder desarrollar de manera adecuada y estar preveyendo para más adelante qué es lo que va a pasar. Ese es tu trabajo. Mientras más experiencia tú tienes, vas a saber qué es lo que va a pasar adelante. Y mientras más sabes qué pasa adelante, lo vas a saber manejar de una manera adecuada, ¿no? Un tema antes de la ejecución, no te diría antes de la ejecución, sino antes eh, de realizar las actividades del proceso constructivo de la obra que tú estés desarrollando, es el tema de materiales. ¿A qué se refiere en el tema de materiales? Como les mencionaba un poco, el tema de especificaciones requeridas. Tú cuando recibes materiales, los materiales que vas a traer a tu obra no es que los recibes por recibir. Tú, digamos, por ejemplo, ¿no? Vamos a requerir materiales agregado, arena gruesa, por ejemplo. Vamos a recibir arena gruesa, pero antes de recibir la arena gruesa, siempre es recomendable ir a la zona de trabajo, a la cantera, perdón, a la cantera, recoger una muestra de manera aleatoria en toda la cantera y hacer nuestras pruebas propias, ¿no? Acá el detalle es que no podemos confiar en que los proveedores, en que bueno, principalmente proveedores, nos traigan los materiales que ellos dicen que traigan. Y desde ya yo les voy diciendo, ¿no? Uno de los consejos mejores consejos que les puedo dar es que no confíes en nadie. La única manera que tú puedas desarrollar tu obra es que tú estés seguro de que todo lo que va a ingresar a tu obra, de todo lo que se está haciendo en tu obra, es mediante certificados, mediante ensayos, mediante pruebas que tú mismo estás viendo. Porque no puedes decir, por ejemplo, en este caso de los materiales, el proveedor te va a decir, sí, la arena que yo tengo, por ejemplo,
es aceptable y acá está mi, mi, mi certificado, ¿no? De la prueba que se haya hecho en el laboratorio. Pero, como te digo, lo ideal sería que tú vayas, saques algunas muestras para poder llevarlas al laboratorio y tener la certeza de que el material cumple con las especificaciones que te pide el expediente técnico. Ya, y el detalle es ese, ¿no? Nunca, nunca confíes en la palabra de otras personas. Siempre verifica lo que estás recibiendo, siempre verifica lo que, lo que te traen a la obra, ¿no? Eso es por parte de las especificaciones. Como les mencionaba, el tema de agregados hay que cuidarlos mucho, los tamaños de los agregados, eh, tanto la calidad de en este caso también podríamos mencionar los cementos que se encuentren, que no se encuentren duros, ¿no? Siempre cuando te traen tiene que ser cemento fresco, que puedas tú recepcionarlo y sentirlo, ¿no? Tienes ladrillos que pueden tener, hay maneras de comprobar si un ladrillo es más, o tiene buena calidad, no te podría decir al ojo, pero sí por lo menos algunas maneras de poder entender que algunos materiales los podemos comprobar. Por ejemplo, el sonido metálico cuando golpeamos dos ladrillos, que no presente manchas blancas, un tema de fluorescencia. Pasamos al siguiente, que es el tema de cantidades requeridas. Siempre hay que estar verificando que las cantidades que nos están trayendo a obra son las cantidades que hemos requerido, porque que falte material significa que más adelante no vas a completar la actividad para la que está destinado ese material, que no salga ningún material de manera inusual, por decirlo así, de tu almacén, que no se pierdan los materiales, el cuidado que debes tener al momento de cuidar, perdón, de recepcionarlos. Por ejemplo, tú no puedes recepcionar los cementos y ponerlos directamente al piso. Tienen que estar encima de una paella, se llama, y tener en cuenta que no debe tener contacto con el agua. Los fierros, los aceros, no puedes tenerlos en el piso, más si es el piso húmedo, es terreno libre, ¿no? Hay que tener cuidado en esos, eh, en esos puntos. El almacenamiento adecuado, como les mencionaba, el almacenamiento adecuado principalmente por los materiales que puedan llegar a sufrir algún tipo de daño si es que no se tiene en consideración eso. Ya les voy mencionando el cemento, las maderas en zonas, en puntos húmedos, siempre es peligroso, ¿no? Porque esa pérdida se va a ver reflejado muy posiblemente en tu sueldo si es que no has llevado un control adecuado acerca del almacenamiento de los materiales que ingresan a tu obra, ¿no? Eso es antes de todos los procesos que quizá vemos antes de la ejecución de las actividades. Ahora, si pasamos al tema de la ejecución propiamente dicha de las actividades, vamos a tener que fijarnos en la calidad de la ejecución. Podemos tener los materiales de mejor calidad, los materiales más o adecuados en buenas condiciones, conservados de la mejor manera, pero si en el campo no los utilizamos de manera adecuada, simplemente va a resultar en una obra mala, con con malos resultados que simplemente te van a perjudicar más adelante, ¿no? En el tema de la calidad de la ejecución, también tenemos que ver las especificaciones requeridas. Esas especificaciones requeridas se van en la parte de las especificaciones técnicas que tenemos en el expediente técnico, ¿no? Nosotros tenemos un tema de dosificaciones. Las dosificaciones que nos mencionan en el expediente técnico se tienen que cumplir en el campo. Incluso es importante también poder hacer una prueba con los materiales que existen de las canteras con las que vamos a utilizar, poder llevarlas a un laboratorio, poder probar que el agua que vamos a utilizar, por ejemplo, para las mezclas de concreto y demás, sean las adecuadas, que no tengan, digamos, sales o algún componente químico que pueda afectar la mezcla finalmente.
El tema de dosificaciones también tenemos que cuidarlo bastante, nunca, o hacer el uso, mejor dicho, el uso del, del pie cúbico, no, perdón, de las, perdón, en un momento. Ya, el tema de las dosificaciones, como les mencionaba, tratar de cuidar por las dosificaciones que están estipuladas en el expediente técnico, ¿no? Tratar de mantener las dosificaciones que tenemos en el expediente técnico para poder tener las cantidades y la calidad que se estipula en el expediente técnico. Aparte de eso, una vez que nosotros tengamos eh, digamos, en este caso, en este ejemplo, ¿no? De las dosificaciones de concreto, tenemos que hacer las pruebas necesarias, sacar las probetas para llevarlas a un laboratorio y cerciorarnos de manera verídica de que esa, esa mezcla que hayamos hecho, las dosificaciones que hayamos previsto en el campo, lleguen a cumplir la calidad de concreto que nos exige el expediente técnico, ¿no? Por otro lado, también tenemos los trabajos realizados. Tener en cuenta que así como nosotros o bueno, somos supervisados por un ingeniero de mayor experiencia, se supone que tú estás ahí también para supervisar a los trabajadores o al personal técnico que tú tengas en obra. No vaya a ser que tú aparezcas en obra y, por ejemplo, si estás haciendo un muro de ladrillo, o estás encargado para hacer un muro de ladrillo, el personal venga y te diga, mire, ingeniero, hemos levantado, no sé, en este día hemos levantado un muro de 1,5 metros. ¿Será correcto eso? La norma, o bueno, la norma nos indica que como máximo tenemos que levantar un muro hasta 1,30 metros. Y ahora, ¿qué pasa si levantamos más? Van a haber temas de daño en la base de ese muro y posiblemente el ingeniero supervisor venga y nos indique o nos solicite la demolición de sus trabajos, ¿no? Y el tema de la demolición de trabajos mal ejecutados va a cuenta no del ingeniero residente, sino de la empresa contratista. Pero ¿cuál es el detalle ahí? La empresa contratista no va a querer perder, así es que tú, como ingeniero residente, que no has supervisado adecuadamente los trabajos que están realizando los obreros o el personal técnico en obra, simplemente te los va a descontar a ti. Por eso hay que tener en cuenta que trabajos mal hechos implican una demolición, ¿no? O implican deshacer esos trabajos y que van a estar a costa de la misma empresa. Por ejemplo, en el tema del mismo muro, podemos levantar un muro no sé, de 1,30 metros, como indica la norma, pero no verificamos que esté correctamente alineado o que tenga eh, o que tenga un desplome mayor. Me refiero a que puede estar inclinado el muro y tú no te das cuenta. Si no te das cuenta, el ingeniero supervisor puede venir, verificar los trabajos que han realizado y simplemente anotar en el cuaderno de obra indicando que es un trabajo mal realizado y que se debe demoler. Ten en cuenta eso. Y de esa parte también de los trabajos realizados hay que tener en cuenta los rendimientos. Los rendimientos se encuentran en el documento del expediente técnico, se llaman los análisis de costos unitarios. En el análisis de costos unitarios nosotros tenemos las cuadrillas, materiales y equipos o herramientas con los que eh, tenemos que llegar a una meta en el día de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es que para el concreto 210, por ejemplo, vamos a necesitar, no sé, 7 peones, vamos a necesitar 2 oficiales y 2 operarios, tanta cantidad de materiales. El detalle va a ser que para, para esos 7 peones, 2 oficiales y 2 operarios, te van a poner un rendimiento. Por ejemplo, puede ser 14 metros cúbicos por día. Y si tú no llegas a esa meta, quiere decir que o bien no lo están realizando de manera adecuada,
o bien no hay un personal que exija esos rendimientos. Así es que el detalle es que si haces menos, tu obra va a terminar alargando y alargando más. Vas a requerir más días para terminar los trabajos que te están asignando y eso es peligroso. Mientras tú te pasas los días, o perdón, ah, pasas los días del plazo de ejecución, lo que va a suceder es que a ti como empresa te van a ir penalizando. Eso lo vamos a hablar más adelante, pero el detalle es cuidar siempre los rendimientos. Si se dan cuenta, este tema de rendimientos, especificaciones, cantidades de material, todo está dentro del expediente técnico. Siempre hay que revisarlo y si es que en algún punto, en el momento de revisión, hemos visto que tiene alguna falla, alguna omisión, siempre tenemos que reportarlo. Como ingenieros residentes tenemos acceso al cuaderno de obra y el cuaderno de obra es el medio de comunicación entre el ingeniero residente y el ingeniero supervisor. Al ingeniero residente, si encuentra alguna falla, algo que, por ejemplo, ¿no? en los perdón, en las especificaciones técnicas no concuerdan con los análisis de costos unitarios, simplemente indicar eso, esa, esa, ese hallazgo al ingeniero supervisor de manera documentada, bueno, mediante el cuaderno de obra, ¿no? Indicar que se ha encontrado esta omisión o tal y solicitamos que el ingeniero supervisor se pronuncie para aclarar esa duda que vamos a tener. En el cuaderno de obra, tanto el ingeniero supervisor como el residente van a hacer la conversación, ¿no? Van a ver de manera técnica qué, qué consultas puede tener el ingeniero residente para que el ingeniero supervisor pueda absorberlo. Se supone que el ingeniero supervisor tiene más experiencia que el residente, pero la idea es que esa comunicación que hay entre esos dos sea de manera técnica, sea comunicaciones puntuales acerca de eh, situaciones particulares, pero no cualquier situación. No le va a preguntar, por ejemplo, ingeniero, ¿cómo se hace la mezcla de concreto 210? No puede preguntar eso, porque el ingeniero supervisor simplemente va a decir, este ingeniero no tiene la capacidad o no tiene quizá la experiencia para continuar con la ejecución. Y bueno, simplemente lo que va a solicitar mediante comprueba de ese escrito, digamos, en el cuaderno de obra, puede solicitar hasta el cambio del ingeniero residente por falta de conocimiento. De otra manera, el ingeniero supervisor tiene, ¿no? La capacidad para poder absolver dudas que él pueda o las tenga claras. En el caso de, digamos, que sea una, en el caso de que sea una consulta demasiado o que implique el diseño de la obra, el ingeniero residente hará las anotaciones en el cuaderno de obra y el ingeniero supervisor lo que va a indicar va a hacer que eso escapa de, bueno, de sus manos y tendrá que hacer una consulta hasta el ingeniero que haya hecho el expediente técnico al consultor. En ese caso, siempre hay que cuidar el tema de plazos, de tiempos, y siempre hay que tener en cuenta que todo eso está normado. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero siempre hay que tener la comunicación fluida, o bueno, la comunicación constante del ingeniero residente y supervisor, ¿no? Es necesario que el residente anote todo lo que encuentre en el campo. Por ejemplo, hoy día se avanzó 100 metros, por ejemplo, de instalación de tuberías. Al día siguiente, hoy día, se instaló 200 metros. No necesariamente. Se tienen que anotar en el cuaderno de obra las incidencias más notorias, ¿no? Que vamos a tener en el campo. Ponte, puede ser, digamos, este día avanzó obviamente ya tantos metros de tubería, pero se paralizó, se suspendieron las actividades por motivos de lluvia torrencial. Y eso al final te puede servir para hacer un tema de ampliación de plazos. Hoy día hubo una actividad
en la población se rehusó a trabajar. También podría ser causales, ¿no? De ampliación de plazo. Temas relacionados a la conformidad del ingeniero supervisor, por ejemplo, el tema de aprobación o bueno, la conformidad para hacer diversos, por ejemplo, en temas de concreto, el vaciado de losas de techo, el vaciado de concreto en las columnas, que el supervisor se le indique, ¿no? En el cuaderno de obra, eh, se, se terminaron los trabajos de armado de aceros y los encofrados. Y para tal fecha se va a proceder al vaciado del concreto en la losa, por ejemplo. Y el supervisor, informado ya de esa actividad, dará conformidad para poder continuar con el vaciado, previa visualización en el campo, obviamente, diciendo, ¿no? Si, digamos, va al campo y el ingeniero ve que los encofrados, tanto de columna como de losa, no están adecuados, que, no sé, presenta fallas o los pies derechos no están correctamente ubicados, el supervisor puede decir que corrija tales actividades antes del vaciado, si no, no va a autorizar el vaciado de material, de concreto, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta eso. Por ejemplo, en el caso de pavimentos, el tema de los agregados, o perdón, de los materiales para base, subbase, el ingeniero residente hará las pruebas necesarias para obtener grados de compactación adecuados y el ingeniero supervisor también debería tener sus equipos necesarios para comprobar ese tipo eh, en este caso, ¿no? De compactación que nos indica. Siempre el ingeniero supervisor tiene que tener un equipo aparte del ingeniero residente. ¿Por qué? Porque el ingeniero residente puede tener o bueno, puede presentar reportes que le favorecen, ¿no? Siendo muchas veces no reales. Y para materiales de este tipo, por ejemplo, en obras de pavimento, una mala compactación va a generar que el concreto que se vaya a vaciar no presente o no llegue a la vida útil para el que se ha diseñado. Y eso se llama vicios ocultos. Eso pasa lo mismo en temas de concreto, cuando pones fierros o aceros que no corresponden, por ejemplo, te indican los planos 6 varillas de 5 octavos, pero le ponen 6 varillas de media y el ingeniero supervisor no se fijó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un vicio oculto, porque no vas a poder verlo, simplemente el concreto ya lo tapó, pero no corresponde a los aceros que indican los planos y no lo puedes verificar hasta que, bueno, suceda algo malo, ¿no? Ese es el detalle. Hay que tener en cuenta que esa conversación, mediante el cuaderno de obra, los reportes que puedan tener el ingeniero residente y supervisor, se dan durante todo el proceso de ejecución de la obra. Y bueno, no diría después, simplemente diría que una manera de garantizar la ejecución de las diferentes actividades que se tienen en la obra es tener un certificado de los ensayos que se hayan hecho en el campo, lo que les mencionaba. Tú como ingeniero residente, ¿cómo compruebas que, digamos, para un tema de pistas, para un tema de capas de base, por ejemplo, se haya llegado al grado de compactación que nos indica el expediente técnico o las normativas relacionadas a ese tipo de obras? Es que tú hayas llevado a un técnico especialista en suelos y que él haga los ensayos correspondientes que indiquen o que te muestren los resultados indicando que sí se ha llegado tanto al porcentaje de humedad como al porcentaje de compactación de ese trabajo que han realizado. El ingeniero te hará un reporte, obviamente firmado por el especialista, indicando que se ha llegado a la compactación en tales calles, en tantos tramos y bueno, en tantas pruebas que se hayan hecho, ¿no? Es de la misma manera el tema de las pruebas que vamos a tener, las pruebas de rotura.
de concreto, una vez que nosotros, digamos, vaciamos una losa, perdón, se hace el vaciado de una losa, y en ese vaciado, nosotros cómo comprobamos que ese concreto verdaderamente llega a la calidad que nos indica el expediente técnico. Para eso nosotros tenemos que tomar muestras, ¿no? Muestras en probetas, varias muestras para poder nosotros hacer las roturas, no sé, a los 7, 14, 28 días y conservarlos de manera adecuada, ¿no? Para que pueda llegar hasta al laboratorio. El detalle es eso, comprobar. Si tú te vas a basar en lo que indica, digamos, ah, no sé, va a venir el maestro de obra, te va a decir, sí, hemos puesto las dosificaciones que nos han indicado, pero no sabes y te va a decir, sí, eso está de acuerdo, confía en mí. No puedes asegurarte eso, porque en el momento, por ejemplo, que llegue a fallar, ¿qué es lo que va a pasar? Ese confía en mí no quiere decir nada ante una situación ya judicial. ¿Por qué? Porque tú, como prueba de que ese concreto ha llegado a un punto bueno, a la calidad requerida en el expediente técnico, tú necesitas un documento, un reporte de las pruebas de rotura que se hayan hecho. Esa es la única manera que tú compruebas la calidad o que garantizas la calidad de la ejecución de esas actividades, ¿no? Más allá de eso, no te sirve. En el tema del aparato estatal, todo es documentado. Si tú no tienes una documentación de algo, es que simplemente no ha pasado. ¿Ya? Eso es para evitarse problemas más adelante. Siempre hay que tener pruebas, reportes, ensayos de laboratorios que nos indiquen que hemos llegado a las calidades requeridas, que cumplen con las especificaciones técnicas, que tienen de los certificados de calidad de los materiales que estamos comprando. Todo eso. Y bueno, finalmente en la parte de protección, principalmente quiere decir que si es que tú has terminado de ejecutar, has cumplido con el tema de materiales, son de buena calidad, has cumplido con una ejecución adecuada, has controlado tanto las dimensiones, has controlado las dosificaciones, has hecho tu trabajo correcto, incluso has llegado a cumplir los rendimientos que indican, incluso puedes ir por encima de esos rendimientos, pero viene no sé, está ahí, digamos, las columnas que has ejecutado, viene un camión que está trayendo más material y lo golpea. ¿Qué ha pasado? Esa columna se despostilla, esa columna se rompe, se raja, se cae finalmente. Y ese ya no es tu culpa, pero lo vas a tener que volver a hacer. ¿Y por qué? Porque no has hecho las señalizaciones correspondientes. Date cuenta que toda actividad o toda actividad que ya se haya concluido se tiene que señalizar para que no sufra daños posteriores. Tiene que haber tanto carteles como personal que guíe, digamos, no sé, a vehículos que están pasando o ingresando, que guíe, digamos, si estás haciendo pistas, ¿no? Que guíe a los vehículos, que los desvíe de manera adecuada para que no estén ingresando y dañando los productos que ya hayas realizado. O finalmente, que no dañe al personal, ¿no? Porque un daño al personal te va a obligar, aparte de muchos gastos de salud, te va a obligar a, a atrasar tu, tu- tu tiempo de culminación de la obra. En este cuadro, o bueno, en este gráfico, como ustedes ven, he tratado de resumir todo lo que hay o lo que puedes ver en obras. Siempre hay muchos y muchos problemas. Por más que tú hayas ejecutado, no sé, 10, 20, 30 obras, del mismo tipo, la siguiente siempre va a ser distinta, va a tener ciertas particularidades y siempre va a tener algún problema. No tenemos la certeza de que
vaya a pasar algo que nos pueda afectar finalmente. Y ese es el detalle de la experiencia, ¿no? La experiencia lo que hace es minimizar cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a pasar más adelante. Y como les mencionaba la clase pasada, es que la experiencia la vas a ganar trabajando. ¿De qué? Si es que no tengo experiencia, trabajarás de asistente técnico. Y ese asistente técnico va a ir asumiendo las responsabilidades que su jefe le esté encargando, absorbiendo la experiencia que su jefe tendrá. Y ese es el detalle, ¿no? Tratar de tener toda la experiencia para evitar o minimizar todos los problemas que pueden haber en el campo, en la ejecución. Como mencionaba, un tema de los problemas más frecuentes que podamos tener son problemas de calidad, problemas constructivos, un tema de planos y especificaciones, problemas con el personal técnico o personal de campo, problemas legales también, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la calidad, como mencionaba, para el tema de la calidad también ahí se van incluyendo lo que son los materiales, la calidad de materiales que no cumplen las calidades que exige el expediente técnico. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Si a ti te traen agregados, por ejemplo, arena gruesa, que según ya has hecho tu prueba, eh, tiene una cantidad de pinos ínfima, por decirlo así, pero llega obra y tú te das cuenta que tiene a la vista nada más levanta polvo, que está, que al tacto termina siendo, termina embarrándote la mano. Y ese es el detalle. ¿Qué haces con ese material que te están trayendo? Tú puedes simplemente rechazar ese material. Si ves que no cumple con las especificaciones que has solicitado, simplemente lo rechazas y que solucione el, el proveedor, ¿no? Tú no puedes aceptar, tú no puedes obligarte a aceptar un material de mala calidad. ¿Por qué? Porque eso va a ir en desmedro de tu propia obra y esa obra es tu responsabilidad. Si tú, si a ti no te importa eso, simplemente más adelante te va a importar cuando empiece a caerse esa obra y bueno, todo el mundo siga un proceso, puede decir un proceso judicial, un proceso legal más adelante. Y ese es un problema para muchos ingenieros que, bueno, que pasan este tipo de obras por no tener un poco más de atención en el tema de calidad de material, administración principalmente de la obra. Hay que tener en cuenta eso. Eh, el tema es, como les mencionaba, para evitar este tipo de problemas, es tener la garantía de que el proveedor cumple con las especificaciones que nosotros tengamos, ¿no? Que me muestre un certificado de calidad acerca del material que nos está trayendo. Por ejemplo, un material que nos puede traer un proveedor es el concreto premezclado. En el caso de que con concreto premezclado, el, no sé si que han llegado a trabajar o a ver ese tipo de, de productos que nos traen, el concreto ya está listo, simplemente vienen, lo vierten o bueno, hacen el tendido del concreto y sacan una cantidad de probetas y se lo llevan. Ahora tú, como residente de obra, si has contratado ese servicio de concreto premezclado, lo que deberías hacer es sacar muestras tú también. Sacas muestras y bueno, hacer las coordinaciones con los encargados del servicio. ¿Para qué? Para que hagan el mismo día, hagan las pruebas de rotura, ¿no? ¿Para qué? Y tú compruebas la calidad mediante tus probetas, la calidad del concreto que te han dado, porque ellos van a comprobar las probetas que hayan sacado, van a comprobar, también van a hacer sus pruebas y les va a salir muy posiblemente calidades buenas. Pero tú tienes que asegurarte, como les digo, nunca te confíes de nadie. Tienes que asegurar mediante tus propias probetas y mediante pruebas de laboratorio
pagados por ti mismo, por la empresa, por los gastos que tengan, los gastos generales para eso están, mediante, bueno, pagarlos. ¿Para qué? Para que estés totalmente seguro de que ese concreto tiene la calidad que me está vendiendo el proveedor. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que han vaciado el techo, ah, digamos la losa de techo, han vaciado, has sacado tus probetas, el proveedor te dice, mira, yo he sacado eh, estas probetas y ya, bueno, las hemos roto y ahora me resultan que tienen eh, calidades superiores a lo que indica el expediente técnico, pero tú mandas al laboratorio y resulta que no, resultan calidades menores. ¿Qué vas a hacer? Y si el ingeniero supervisor está ahí, es peor. Te va a obligar a sacar a demoler toda esa estructura porque no cumple las especificaciones del expediente técnico. Hay que tener mucho cuidado en eso. Ahora, por problemas constructivos, eh, tenemos que ver el tema de la manera de ejecución, ¿no? La manera de ejecución de obra en los métodos constructivos que se cumplan, tal cual nos indican las especificaciones técnicas. Eh, el tema de ejecución, como les mencionaba bueno, más antes, el tema de que los trabajos se desarrollen de manera adecuada, cumpliendo las limitaciones que quizá nos indican algunas normativas, por ejemplo, en el caso de los muros, no hacer muros mayores a 1,30 m, que las juntas no sean mayores, entre ladrillos, ¿no? Que las juntas no sean mayores a 1,5 cm, eh, que los ladrillos estén húmedos antes de hacer el asentado. Y esto también hay un detalle, ¿no? Si es que nosotros detectamos que están desarrollando actividades de mala manera, siempre es llamar la atención al personal que está haciendo o cometiendo errores o faltas dentro de la misma ejecución, porque esos errores, faltas, se van a ver reflejados en ti. ¿Por qué has dejado que ese trabajador siga haciendo o eh, concluye esos trabajos si no está siendo bien asesorado? ¿Ya? Para eso estás tú, para eso estás como ingeniero residente, estás ahí, como la parte técnica, para verificar ese tipo de cosas. Tú eres el supervisor de los obreros, eres el supervisor del maestro de obra. Si ellos tienen alguna duda, te los pueden comentar a ti para que tú puedas absolverle cualquier duda. Y ese es el detalle. Tú eres la parte técnica y tú tienes que estar ahí para poder verificar cualquier tipo de problema que se pueda presentar, para dar solución a problemas que puedas tener. Si es que ya no puedes solucionar, se hace la consulta al ingeniero supervisor. Si es que el ingeniero supervisor no va a poder solucionar, él va a hacer la consulta o mediante la entidad va a hacer la consulta al proyectista, al consultor que haya elaborado, ¿no? Ese expediente técnico con faltas o omisiones. Eso hay que tener en cuenta. A ver, para el tema de planos y especificaciones, eso en parte se comprueba o se identifica al inicio de la ejecución, como les mencionaba. Hay una parte donde nosotros tenemos que presentar nuestro informe técnico de revisión del expediente técnico. En ese informe nosotros tenemos que detallar si es que han habido o no compatibilidad entre plano, presupuestos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva. ¿Para qué? Para que más adelante no se vaya a afectar tanto el tiempo de ejecución como afectar la culminación adecuada del proyecto o de la ejecución, ¿no? Eh, Hay que ver que todo esté claro en el expediente técnico, no solamente ver los planos y decir, ya, esto voy a hacer, también verificar en el expediente técnico que, digamos, ¿no? Si es que vamos a hacer esto, vamos a poner un ejemplo. Si es que vamos a ejecutar una edificación, no sé, ya sea un colegio, lo que sea, un edificio cualquiera, tenemos un expediente técnico que nos dice los planos, en los planos nos indica, ¿no? Que digamos, las columnas van a ser de concreto
210, por ejemplo, pero en las especificaciones o en el presupuesto indica solamente concreto 175. Y tú no has revisado eso, no has revisado eso y bueno, al momento de ejecución recién te das cuenta. Obviamente vas a informar al supervisor mediante cuaderno de obra, indicarás que hay esa, esa incongruencia, pero ya has iniciado la obra y si la obra es, por ejemplo, por a suma alzada, no puedes, no puedes solicitar quizá una modificación, un adicional por esa, por esa omisión, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para obras mm, ejecutadas por la modalidad de suma alzada, lo que prima son los planos, ¿no? Y en ese plano nosotros si aceptamos, hemos indicado que no tiene ningún tipo de error o falta, simplemente vamos a tener o vamos a estar obligados a construir según lo que indique el plano, no los otros documentos. Para eso también hay un orden de prelación, lo vamos a ver más adelante, viendo algunos aspectos más normativos que, que tenemos que tener cuidado, ¿no? Ya. A ver, para el tema de personal, los problemas no son problemas personales, ¿no? Son problemas del personal de campo. Principalmente el problema con el personal son rencillas internas, principalmente es el tema del pago. Tú, digamos, como ingeniero residente, no estás encargado de hacer el pago, ¿no? Quien hace el pago es la empresa contratista. Y bueno, si es que se llegan a acuerdos de que van a pagarles semanalmente, eso se tiene que cumplir sí o sí. ¿Por qué? Porque si falta una semana de pago, 2 semanas de pago, no se van a ir tanto contra el contratista, sino se van a ir contra el residente de obra. Por eso es que tú como residente de obra eres la persona de más rango dentro de la ejecución. Tienes que velar por la por tu personal, ¿no? Por el personal que está a cargo tuyo. Y así como tú le exiges que hagan la ejecución de manera adecuada, de manera ordenada, cumpliendo especificaciones o exigencias o rendimientos, también ellos te van a exigir que tú les pagues de manera puntual. Tratar de asegurar que ese personal no esté corriendo riesgos, ¿no? Siempre el tema de los riesgos mortales que se encuentran en obras se dan principalmente por actividades de movimientos de tierra. Te estás excavando zanjas quizá profundas para hacer la instalación de tuberías eh, y el suelo no es muy estable. Pueden ocurrir problemas de deslizamiento, pueden ocurrir caídas ya sea de piedras o materiales compactados y puedan dañar al personal. Hay que cuidar ese tipo de aspectos, ¿no? Siempre el tema peligroso siempre son los movimientos de tierra, actividades que se ejecutan en altura, ya sean en techos, en edificaciones muy altas o en estructuras eh, que no tengan, digamos, protección cuando estén en zonas altas. Siempre hay que tener cuidado. En temas eléctricos es muy peligroso también por el riesgo eléctrico que se tiene al estar manejando, manipulando o instalando artefactos eléctricos. Eh, y tener cuidado, ¿no? Siempre señalizar, siempre dar capacitaciones. Las capacitaciones diarias son pequeñas capacitaciones que podemos indicar, hacer las indicaciones, ya sea de manera grupal a todo el personal obrero que tenemos en campo, haciendo mención quizá a temas de salud, temas constructivos, hasta temas psicológicos se da, pero también a personal especializado para estar evitando, digamos, problemas futuros, ¿no? Ya sean accidentes o ya sean daños mortales, ¿no? Por el tema, por los problemas legales, principalmente la idea es que un expediente técnico sea un documento que ya cuente con todas las autorizaciones
autorizaciones, actas de poblaciones que nos permitan el paso o para poder ejecutar las diferentes obras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ejecuciones de vías, ¿no? Vías secundarias, quizá no sé, en el expediente puede haber un documento donde firme el presidente de una comunidad indicando que en tal punto hay una cantera y que de esa cantera, al haber hecho las pruebas necesarias, el ingeniero consultor se puede extraer porque tiene buena capacidad, buena calidad de materiales y bueno, puede servir de cantera de agregados, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estás ejecutando? En ese momento se está ejecutando, se está extrayendo material, estás haciendo los tamizados correspondientes. ¿Y, y qué sucede? Aparece una persona indicando que es el dueño de esa parte del terreno, que es el dueño de no solamente la cantera, sino un grupo o bueno, un área determinada, y que son dueños, son propiedad de terceros, ¿no? Y que no podemos tocar. Incluso pueden llegar a, a denunciarnos si es que no se llega a un acuerdo o no se llega a buenos términos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que los puntos de extracción de material que estén autorizados en presencia de los dueños, si es que tienen dueños, o en presencia de autoridades de la localidad, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Aparte así como menciona ahí en la diapositiva, de algunos trámites que tengamos que hacer, o quizá al momento de hacer excavaciones para la construcción de los cimientos, digamos, de una estructura en la que estamos de responsables, eh, podamos al momento de la excavación dañar a, a- a propiedades colindantes. Y eso que va a suceder es que, bueno, el vecino te va a estar denunciando por no tomar las medidas correspondientes, ¿no? ¿Cómo haces una excavación profunda al lado de una edificación? Bueno, en realidad en ese caso siempre se hacen las coordinaciones con los propietarios colindantes. Se les indica que se van a hacer las excavaciones, pero también tienes que saber hacer la excavación. No puedes excavar, digamos, todo un lado donde se presenta la vivienda, pongámoslo así, del vecino. No puedes excavar todo ese lado, ¿no? Tienes que excavar, si es que son zapatas, vas a excavar de manera intercalada, ¿no? Una zapata así, una zapata lo dejas, pasas a la siguiente, o la excavación haciendo de manera escalonada, haces el vaciado y procedes a la excavación de los que dejaste. ¿Para qué? Para evitar que se debilite totalmente esa franja donde está la colindancia con la propiedad del vecino. Siempre hay que tener cuidado de ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para evitarse ese problema de denuncias, de daños a terceros que finalmente puedan estar eh, mm, afectando de manera económica, ya sea a la empresa o a la propia persona, ¿no? Eh, a ver. Y bueno, hemos visto los problemas frecuentes. Como les mencionaba acá, como ingeniero residente, aparte de las funciones, todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido en tema de las funciones en la parte del control técnico. Ahora, si es que nos basamos a la parte del control económico, nosotros tenemos que ver el avance de los cronogramas de ejecución de obra. Nosotros tenemos en el expediente un cronograma, un cronograma, eh, un cronograma no se va a ajustar al inicio de la ejecución de obra. Generalmente los cronogramas que nos muestran en los expedientes técnicos, y eso es comprensible, ¿no? Porque el ingeniero consultor no sabe cuándo se va a ejecutar esa obra. Simplemente hace un cronograma iniciando la ejecución de obra en el primer día de un mes, ¿no? Un mes cualquiera, pero muchas veces el inicio de las ejecuciones no se dan los primeros días del mes, se dan, digamos,
a medio mes, pasando una semana o 2 semanas. Entonces, lo que debe hacer, bueno, eso es previo, ¿no? Antes de la ejecución se presenta un calendario de obra de las actividades que se van a realizar desde el inicio de la obra. Si tu obra va a empezar, por ejemplo, un 20 de un mes, ya vas a tener 10 días y en esos 10 días vas a poner algunas actividades. Y el detalle acá, por ejemplo, cuando haces elaboras ese calendario de ejecución ya real, es que no satures, ¿no? No satures los primeros meses, sobre todo, de la ejecución de la obra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú dices que vas a avanzar ya un 30% de las actividades de todo el tiempo de ejecución, un 30% tengo que valorizar un 30%, tengo que avanzar un 30% en, en, en el medio mes que tengo y no vas a llegar muy probablemente. Siempre es recomendable al momento de hacer los cronogramas o bueno, los calendarios de avance de obra, hay que hacerlos viendo que los primeros meses, los primeros días de ejecución eh, son días de reconocimiento de campo, de coordinación con el personal, de abastecimiento de materiales, de principalmente de avance lento. A partir del segundo, tercer mes ya podemos decir que podemos avanzar de manera más óptima, ya sabemos qué es lo que estamos haciendo, ya hemos planificado nuestro trabajo, ya hemos hecho todo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los primeros meses son de avance lento. Y para eso hay que, al momento de programar nuestras actividades, tienen que ser porcentajes bajos. ¿Para qué? Para que no nos esté sorprendiendo que nuestra obra sea considerada como atrasada y que, bueno, nos pueda perjudicar más adelante, ¿no? Ese término de obras atrasadas, adelantadas, lo vamos a ver más adelante y qué implicancias tiene, ¿no? Porque el hecho de que tú estés atrasado significa, o bueno, es un riesgo tanto para el plazo de ejecución como para la misma empresa contratista. Ya, eso lo vamos a ver más adelante, indicando también a qué se denomina atrasos, ¿no? ¿Desde cuándo tenemos un atraso? Por ejemplo, si es que hoy día me dicen avanza, no sé, para este mes tienes que reportar un avance de 20%, o bueno, un acumulado de 20%, pero solamente has hecho 19, estás por debajo de lo programado. En todo caso, ¿estarás atrasado? Esa es la pregunta. Por eso, eso lo vamos a ver más adelante, quizá viendo con algún ejemplo para que puedas entenderlo mejor. Pero hay que cuidar, ¿no? El control económico principalmente va referido al avance que tenemos de acuerdo a los cronogramas, de acuerdo claro, a los cronogramas que se hayan estipulado. Eh, el control económico también se va en función a la preparación de las valorizaciones. Las valorizaciones son los documentos donde nosotros mes a mes vamos a reportar cuánto hemos avanzado y qué actividades hemos desarrollado. Para eso nos sirve, esa valorización nos sirve para hacer la comprobación, ¿no? de lo que se ha programado para ese mes, el porcentaje de avance acumulado que se ha tenido para ese mes y el porcentaje real que hemos avanzado. ¿Para qué? Para que nos indique si estamos adelantados, atrasados o estamos yendo bien con la ejecución de la obra. El tema de valorizaciones también los vamos a ver con un poco de ejemplos, eh, pero va a ser más adelante. Quiero acabar este tema del residente y bueno, de ahí pasamos a lo que es el supervisor de obra. Eh, control, bueno, también otro tema, ¿no? Del control económico es el control de amortizaciones y esto va ligado con el tema de las valorizaciones. En las valorizaciones vamos a reportar tanto el avance que hemos tenido, también podemos reportar los reajustes que vamos a tener durante ese mes. Como mencionaba en la clase pasada, eh, hicieron una consulta acerca de cuándo se debe hacer los reajustes, si deberían hacerlo mes a mes o si deberían hacerlo al final. Eh,
básicamente es indistinto, pero el detalle es ahí a quién le conviene que se haga mes a mes, a quién le conviene que se haga al final. Y, y el detalle es que en cada una de las valorizaciones, así como reportamos o podemos reportar los reajustes, tenemos que también tener un control estricto acerca de las amortizaciones. En este caso, ¿qué son las amortizaciones? Las amortizaciones son los pagos o el descuento que se nos va a hacer mes a mes por los adelantos que hayamos solicitado. Cuando inicia la obra, o principalmente cuando se da inicio o se da la firma del contrato, la empresa contratista puede solicitar un adelanto. En este caso existen dos tipos de adelanto, un adelanto directo y un adelanto por materiales. A la firma del contrato, nada más tiene la empresa contratista un plazo de 8 días para que pueda solicitar un adelanto directo. ¿Y cuánto será ese adelanto directo? Es un 10% de del monto de contrato, ¿no? Y entonces puede solicitarlo una vez se haya firmado y tiene 8 días. Después de esos 8 días ya no tiene plazo para solicitar el adelanto directo y la entidad tiene 7 días para que pueda aprobar ese adelanto directo y se le paga. Y bueno, en el caso de que se le pague, se le va a ir amortizando ese monto, ese 10%, se va a ir amortizando mes a mes mientras va avanzando la obra. Se le va descontando en otros términos, ¿no? Para el tema de control económico, también vamos para preparar la documentación para la aprobación de adicionales. ¿A qué se refiero? Cuando hay, digamos, temas o bueno, omisiones muy fuertes en el expediente técnico que se hayan reportado incluso al momento de la revisión del expediente técnico y que sean indispensables la correcta culminación de la obra o para el funcionamiento adecuado del proyecto, ahí se tienen que hacer las, una vez que se hayan aprobado, obviamente, el tema de las prestaciones adicionales, eh, el ingeniero residente puede hacer la- el ingeniero residente puede hacer, disculpe, ya, un, un minuto, ya. Como les mencionaba, el ingeniero residente puede hacer o no también el tema del expediente por adicionales, ¿no? El detalle es ahí que esa prestación adicional que se va a hacer a la obra es, como les mencionaba, son actividades que sí o sí se tienen que cumplir para el correcto funcionamiento de la obra. En el caso, por ejemplo, es un ejemplo ya muy rebuscado, digamos que se haya hecho, no sé, se haya hecho un expediente de un puente, ¿no? De, no sé, 20 metros, y cuando vas a campo, hacen las mediciones y no hay 20 metros, serán 30 metros. O quizá requiera de algún tipo de, o no, mejor vamos a ponerlo así, como que uno de los estribos no existe. Entonces, en el expediente técnico solo han planteado un estribo del puente. Y un puente con un solo estribo no se soporta. Entonces tiene que solicitar un adicional para el otro estribo. Pero hay que tener en cuenta que hay ciertos límites también. No se puede solicitar por eh, un monto superior. No les quiero decir, no lo quiero quizá abarcar por ahora, pero más adelante vamos a ver un tema de prestaciones adicionales que vamos a tener.
Por ahora quiero mantenerlo sencillo nada más para que puedan ver el tema de, más que nada, las funciones de un ingeniero residente, ¿no? Ya, a ver, habíamos visto el tema de control económico y ahora vemos el tema de control administrativo como parte de las funciones del ingeniero residente. El ingeniero residente tiene como función custodiar todos los documentos que tengan de la obra, tanto ya sea cuaderno de obra, ya sea el mismo expediente técnico, porque al iniciar la obra, el ingeniero, la entidad tiene que darle al ingeniero residente, tiene que hacer entrega de una copia del expediente técnico. Esa copia del expediente técnico lo va a resguardar toda la documentación que sea necesaria, tanto de documentación de, hacia la entidad, hacia proveedores, hacia cualquier tipo de eh, persona natural o jurídica que puedan estar interviniendo o interfiriendo en la ejecución de la obra, eh, tiene que tener esas documentaciones custodiadas. ¿Para qué? Para que puedan servir ya sea de prueba o ya puedan servir para sustentar algún tipo de movimiento que se pueda hacer dentro de la ejecución, ¿no? Realizar las consultas al supervisor, como les mencionaba, la conversación propiamente dicha que hay entre un ingeniero residente y un supervisor se va principalmente ligado a informar las actividades que están realizando y también las consultas que se pueden hacer al supervisor. Como les mencionaba, el ingeniero residente está en la capacidad de ejecutar una obra, para eso le han contratado y por eso tiene porque tiene la experiencia necesaria para la ejecución, pero si hay cosas que escapan por omisiones o faltas que tenga el expediente técnico, el ingeniero residente puede hacer la consulta mediante cuaderno de obra al ingeniero supervisor. Ahora, como les mencionaba, el ingeniero supervisor puede, si son consultas relativamente sencillas, puede darle puede absolver sus consultas también mediante cuaderno de obra, ¿no? O si es que ya escapa de sus manos, que quizás es un tema de una omisión muy notoria, quizá en el expediente técnico, puede elevar esa consulta mediante la entidad hacia el consultor, ¿no? Y el consultor, bueno, tiene que responder, en el mejor de los casos responde y absuelve, pero en el peor de los casos nunca responde, se pasa el tiempo, y si es que no se llega a un punto de absolución, digamos, durante una cantidad de tiempo. Por ejemplo, el ingeniero residente anota, digamos, la consulta al ingeniero supervisor en el cuaderno de obra y el ingeniero supervisor, a ver, perdón, el ingeniero residente anota en el cuaderno de obra una consulta. El ingeniero supervisor tiene 5 días para absolver esa duda. Entonces, si es que no resuelve, o por ejemplo, si es que absuelve esa duda, dentro de los 5 días, correcto, no hay problemas para nadie. Pero si, digamos, absuelve la duda en el sexto, séptimo día, eh, absuelve la duda, o sea, con lo que anota el ingeniero supervisor, se resuelve el problema o la dificultad que tengan en campo, pero si ha pasado los 5 días, al ingeniero supervisor le va a caer la penalidad por pasarse de los 5 días, ¿no? Este tema de penalidades también vamos a verlo más adelante. El tema de saber que eh, los plazos que tienes tú para resolver algunas cosas, para documentar, es necesario saberlo para estar evitando caer en penalidades que finalmente son del tipo económico y que afectan, ¿no? Afectan tanto, bueno, a la persona y de manera más económica, se puede decir. A la empresa principalmente lo afecta, un tema económico, porque se les va a ir descontando de acuerdo a las penalidades que se le vayan a ir acumulando. Así, como les mencionaba, el ingeniero residente anota la dificultad o la consulta en el cuaderno de obra, el ingeniero supervisor resuelve dentro de 5 días, si es que resuelve. Si es que resuelve después de más días, el ingeniero supervisor se gana una penalidad, pero resuelve. En el caso de que el ingeniero supervisor no pueda absolver esa duda, dentro de esos 5 días,
tiene que informar a la entidad. Y la entidad tiene otros 5 días para, eh, para informar al consultor de ese expediente técnico para que pueda absolver la duda, ¿no? Quizás un fallo o bueno, un tema de diseño, un tema de omisión que se haya tenido dentro de la obra, o bueno, perdón, dentro del expediente técnico, y que él puede o no resolver. Ahora, el tema es, el ingeniero consultor, en el peor de los casos, que no aparezca o que se desconozca totalmente su ubicación, no va a poder resolver. O sea, si no existe, bueno, no es que no exista, sino simplemente está inubicable. Si no existe el ingeniero supervisor, o perdón, el ingeniero consultor, la entidad, al no poder absolver esa duda, lo que va a tener que hacer es contratar un servicio externo para que pueda absolver una duda de ese tipo. En todo caso, lo que pasa ahí es que el tiempo está transcurriendo y eso es una causal de que para que puedan ampliarse los plazos, más aún si esa actividad o esa consulta se encuentra dentro de la ruta crítica. La clase pasada vimos pues un tema de ruta crítica, se encuentra dentro de los diagramas de Gantt, los cronogramas, ¿no? En los cronogramas o los calendarios de avance de obra. El tema de la ruta crítica nos indica el plazo de ejecución de la obra. Ahora, si es que esa actividad a la cual se hace referencia en la consulta eh, no se resuelve dentro de los plazos que indica la norma, lo que hace es que vamos a tener que postergar esa actividad. Y si se posterga una actividad que está dentro de la ruta crítica, implica que se vaya a posponer la fecha de culminación de la obra. Ya, pero esa, ese tema de ampliación del plazo que se ve ahí claramente, bueno, ya se sustenta, ¿no? Mediante ese tema de que no se ha podido absolver la duda del del ingeniero residente. Por eso hay que tener en cuenta, bueno, eso lo vamos a ver más adelante puntualmente con la reglamentación y los artículos que se encuentran dentro del reglamento de la ley de contrataciones. Hasta esta parte es el tema de control administrativo. Otra de las funciones es el tema del control de las medidas de seguridad. Para las medidas de seguridad, ¿a qué se refiere? Y ahí está en su nombre. Es el tema de velar por el cumplimiento de la norma G050, ¿no? Que es el tema de salud y seguridad dentro de la ejecución de la obra y que tengamos que tener en cuenta un tema de protección del personal, señalización, el uso de implementos de seguridad, eh, incluso, bueno, esto ya no es, ya pasó, por decirlo así, por el tema de la pandemia en la que estábamos, se hacía referencia a disposiciones específicas para el uso de mascarillas, espaciamientos, porque es un tema de seguridad a nivel de salud, o era, ¿no? Porque ahorita ya como que pasó un poco, pero el detalle es que como hay ese tipo de imprevistos, podría decir, siempre hay que mitigarlo con el tema de seguridad, ¿no? En el caso de temas de salud, en el caso del COVID, temas de contagios, siempre se pedía mascarillas, el control diario de la temperatura, el uso de desinfectantes y ese tipo de cosas. Pero igual hay que tener en cuenta ese tema si es que, o principalmente el cumplimiento de esa norma, ¿no? La norma G050. Por el tema de la coordinación con el supervisor, es principalmente eh, para verificar que no se estén incumpliendo parámetros o bueno, el tema de la normativa. El supervisor que mediante, mira, hay incluso en un listado de las penalidades que pueden aplicar la entidad
hacia el contratista es el incumplimiento de este tipo de normas, ¿no? O eh, de manera específica el incumplimiento de el uso de, el incumplimiento, o bueno, la falta de uso de implementos de seguridad, la falta de señalización, que el ingeniero supervisor tiene que estar presente en obra para que pueda verificar ese tipo de cosas. Incluso se hace, dependiendo de la envergadura del proyecto, también puede hacerse, se puede requerir la presencia de un ingeniero de seguridad en la obra, especializado en ese tema para poder ver y verificar los riesgos que puedan haber durante la ejecución de la obra y que el incumplimiento de cada uno digamos, de las normativas o la implementación del personal obrero implica las penalidades correspondientes, ¿no? Al momento de hacer o reportar las valorizaciones. Para el tema bueno, hemos visto el tema de seguridad. El ingeniero residente también tiene diversas facultades. Facultades quiere decir que lo que puede hacer nuestro ingeniero residente, lo que puede hacer durante la ejecución de la obra, ¿no? ¿Qué puede hacer el ingeniero residente? Anotar en el cuaderno de obra las causales de una ampliación de plazo. Como les mencionaba, si es que quizás no hay una absolución de algunas consultas que haya hecho el ingeniero residente por parte del ingeniero supervisor, la entidad o el consultor, ahí puede anotar que ya han pasado más de 5 días, ya han pasado, ya se ha cumplido o sea, ya se han vencido los plazos descritos en la ley para que pueden ser causales para una ampliación futura de plazo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de obras por administración directa, una de las causales, en este caso, de ampliación de plazo es la falta o el desabastecimiento de materiales. ¿Qué es lo que sucede? El ingeniero residente hace sus requerimientos a la entidad y la entidad lo que hace es pues pasar a la oficina de obras. En este caso, para obras de administración directa, como habíamos visto la clase pasada, ya hay una directiva específica. Esa directiva específica de la Contraloría lo que hace es que las entidades, en este caso municipalidades, gobiernos regionales, tengan una oficina particular. Esa oficina es la oficina de obras por administración directa y esa oficina de obras por administración directa es la que gestiona los documentos eh, los documentos como requerimientos y para pasarlos a las oficinas de abastecimiento. La oficina de abastecimientos tiene que proveer los materiales a la obra en los tiempos requeridos mediante un cronograma de abastecimiento de materiales para que la obra se desarrolle de manera adecuada. Pero puede suceder que no se llegan no se pueden o no se puede llegar a cumplir el abastecimiento de los materiales. Y en ese caso, ¿qué sucede? Ya escapa de las manos no es el contratista, del ingeniero residente, ya escapa de las manos del ingeniero residente de una obra por administración directa. ¿Y qué tiene que hacer? Esperar. No puede esperar, simplemente es que reitere. Se ha solicitado, eh, no sé, el, la compra de, no sé, 500 bolsas de cemento, por ejemplo. Y según el calendario, ya han pasado tantos días y no se atiende. Al día siguiente, si es que no te atienden nuevamente, ese es el segundo día en que no se atiende de acuerdo al cronograma. Tercero, cuarto, quinto día. Siempre se anota todo. Y en el cuaderno de obra, una vez que tú solicites una ampliación de plazo por desabastecimiento de materiales, porque no es tu culpa como residente, es culpa de la entidad, pero tienes que sustentarlo mediante una copia y tu informe técnico para solicitar tu ampliación de plazo, ¿no? Ahora, ¿qué otra facultad tiene? O sea, ¿qué puede hacer el ingeniero residente? Es informar mediante cuaderno de obra la culminación de la obra y pedir su recepción. Para este caso también hay plazos establecidos, ¿ya? En una obra por administración, no, perdón, en una obra por contrata, si nos basamos a lo que es el reglamento de la ley de contrataciones, el ingeniero residente informa al supervisor, bueno, mediante cuaderno de obra, informa al supervisor que ya se ha concluido
El ingeniero supervisor tiene 5 días para que pueda verificar lo que indica el residente, lo que indica el residente que se ha culminado la obra, el ingeniero residente, por más que haya estado todo el tiempo ahí, tiene que ir a verificar durante esos 5 días o menos, dependiendo de él, va a ir a verificar todas las actividades, todas las partidas que se hayan ejecutado de manera adecuada y que estén de acuerdo a lo que indica el expediente técnico. Una vez que haya verificado eso dentro de ese plazo de 5 días, el ingeniero tiene que emitir de un informe donde indique que sí efectivamente se ha culminado, indicando que se conforme un comité, ¿no? Un comité de recepción y que la entidad recepcione la obra. Para eso, envía también envía a la entidad un documento indicando la culminación de la obra y la entidad tiene otros 5 días para conformar su comité de recepción. Un comité de recepción conformado por miembros o servidores públicos, ¿no? Entre los que debería estar un ingeniero residente, o perdón, un ingeniero civil o por lo menos un arquitecto para que pueda dar la opinión técnica correspondiente. Ahora, eh, una vez conformado el comité, ese comité tiene hasta 20 días para que puedan ir a recepcionar esa obra. 20 días. Y si te das cuenta, han pasado 5 días, otros 5 días y otros 20 días. Ya tienes un mes para que te puedan recepcionar tu obra. Desde el momento en que han solicitado la recepción. Es el ingeniero residente, es el que solicita informa mediante cuaderno de obra. Otra de las facultades que podemos tener es practicar la liquidación. El hecho de practicar quiere decir que vaya haciendo la liquidación del contrato. Más adelante vamos a ver, quizá al final, el tema de liquidaciones, eso lo vamos a ver un poquito más extenso, aunque bueno, dependiendo del tiempo que tengamos. Eh, Otro tema es que puede anotar en el cuaderno de obra la necesidad de prestaciones adicionales. Como habíamos indicado, si digamos, deficiencias muy claras en el expediente técnico, tiene que informar al ingeniero supervisor, ¿no? El ingeniero que te absuelva las consultas y el ingeniero supervisor transmitirá eso a la entidad al consultor, y si no hay respuesta de un consultor, pues se debería estar requiriendo un tema de adicionales, quizás. Ah, por el tema de facultades, también puede es presentar al supervisor la valorización de costo directo y gastos generales variables. El costo directo, valorización de costo directo, eh, para, para que, para que lo entiendan, es cuánto se ha avanzado. Es básicamente el ingeniero residente presenta cuánto ha sido el avance, qué actividades han realizado y qué porcentaje de avance tienen en ese mes. Tanto así, o sea, el costo directo se refiere principalmente a la ejecución de las actividades directamente relacionadas al proyecto, a la ejecución. Y los gastos generales variables se van de acuerdo al pago del personal técnico que está a cargo de esa obra. También puede registrar asientos en el cuaderno de obra. eh, Registrar asientos. Bueno, hay que entender una cosa, ¿no? El cuaderno de obra es, ya sea físico o digital. En este último tiempo ya podemos usar un cuaderno digital. Un cuaderno de obra es eso, ¿no? Un cuadernillo donde solamente van a anotar o van a hacer anotaciones, apuntes, consultas, lo que sea. Bueno, no lo que sea, sino apuntes técnicos principalmente, controles, entre el ingeniero residente y supervisor. No puede hacer nadie más, no puede hacer anotaciones nadie más. Entonces, como les mencionaba, el cuaderno de obra es la comunicación técnica entre el ingeniero residente y supervisor para absolver dudas, para autorizar ejecución de algunas actividades particulares, para, eh, para demostrar, o bueno,
informar de algunas anomalías que quizá están existiendo dentro de la obra, ¿no? Eh, Eso es principalmente. Dentro de las limitaciones, ya en este caso, que podamos tener como residentes de obra, es que nosotros no podemos solicitar a la entidad una ampliación de plazo. La ampliación de plazo se anota como causal en el cuaderno, y se eleva y quien solicita a la entidad la ampliación de plazo es el contratista, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro, son cosas distintas. Una limitación más es entregar la obra a la entidad con su sola firma. O sea, yo puedo, como residente, yo no puedo decir, ya, yo culminé la obra, toma mi informe, a la entidad le doy mi informe técnico indicando, sí, ya terminé el 100% de partidas. No, no se hace eso. Quien, quien, quien solicita, o bueno, como les mencionaba hace un rato, hay un procedimiento para entregar la obra, ¿no? Para solicitar que se conforme un comité, o bueno, para solicitar al ingeniero eh, supervisor que vaya a verificar y haga las constataciones que efectivamente se haya culminado la obra. Y a partir de eso se dan los plazos que ya les mencioné para conformar un comité, para recepcionar o denegar, quizá en el peor de los casos, una obra que no se haya culminado adecuadamente. Otra de las limitaciones que podemos tener es que el ingeniero residente eh, no puede presentar la liquidación a la entidad o tal vez observar la liquidación que la entidad está ha presentado, en este caso por parte del supervisor, ¿no? Quien presenta la liquidación es la empresa contratista. La empresa contratista y la empresa supervisora también presenta su liquidación. Ellos son los que presentan, no el ingeniero residente. El ingeniero residente trabaja para la empresa contratista, pero no puede atribuirse esas, eh, esas facultades, ¿no? Otra de las cosas es solicitar a la entidad la aprobación de prestaciones adicionales. Lo que hace, como menciona ahí al costado, es anotar en el cuaderno de obra la necesidad y de acuerdo a eso se puede evaluar la aprobación o no de prestaciones adicionales. Eh, bueno, hasta acá tenemos un tema de funciones principalmente, como les mencionaba al inicio, tema de funciones, facultades y limitaciones que tenemos como ingeniero residente. Eh, bueno, espero que lo hayan entendido y les haya sido claro en algunos puntos. Para el día de mañana me parece que es la clase de recuperación, no sé cómo han hecho con la coordinación. Ingeniero Luis, no sé si se encuentra para que podamos continuar el día siguiente. Depende de usted, ingeniero, si mañana continuamos con la tercera sesión o lo pasamos la próxima semana. Por mí no hay problema, ya un poco ya estamos más libres y el tema es ese, ¿no? Si lo recuperamos la clase pasada que no hicimos, el día de mañana lo podemos hacer. Y si Sí, los presentes, pues, si ellos cuentan con disponibilidad de tiempo, lo hacemos, ¿no? un momento, un momento, ingeniero. Que estimados participantes, el día de mañana vamos a continuar nuestra tercera sesión por la recuperación. Muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Los materiales y videos se va a estar mandando mañana, en la mañana o en la noche, ¿no? No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y muchas gracias, ingeniero Hugo, por la clase dictada del día de hoy. Les estaremos esperando el día de mañana, estimados participantes, por nuestra tercera sesión. Muchas gracias con todos. Les esperamos el día de mañana.